saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de esta parábola, la cual hemos llamado el buscador de talentos. En la entrega anterior vimos la primera parte que nos hablaba acerca del buscador de talentos y que el día de hoy vamos a ver ahora un poquito acerca de aquellos a los cuales Dios ha llamado como talentos, a los que espera que reaccionen o que vivan una vida como Él quiere. Y el día de hoy vamos a continuar basándonos en el pasaje que comenzamos del Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, ahora del versículo 9 hasta el 16. Y la palabra de Dios nos dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si nos damos cuenta, esta es la continuación de la parábola que es conocida como los obreros de la viña. Y habíamos estado hablando acerca de algunos aspectos que tienen que ver en el reino y que tienen que ver con el buscador de talentos, que en este caso representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a retomar esta parábola para ver otras cosas que Dios quiere hablarnos y que Dios quiere que nosotros podamos reflexionar, pero sobre todo podamos grabar en nuestro corazón y que nuestro actuar sea diferente a como veníamos quizá actuando. Por eso Jesús siempre tomaba historias acerca de las cosas que sucedían en su alrededor y las comparaba con el reino de los cielos, con tal de que cada uno pudiera sacar una verdad espiritual que pudiera transformar su vida, pero sobre todo que pudiéramos entender los misterios del reino, los misterios de Dios contenidos en su palabra, que nos abren el panorama de lo que realmente Dios quiere que sea el reino y de las cosas que suceden a nuestro alrededor. De tal modo que nosotros podemos entender, y decíamos la ocasión anterior, que el buscador de talentos puso su mirada en ti, porque sabe Él que tú tienes potencial. Por eso es que Él se fijó en ti, se fijó en mí. Pero bien, en esta otra parte, ¿cuáles son los misterios del reino que nos encierran esta parábola? Vamos a ver algunos aspectos. Y número 1, entre los verdaderos talentos hay equidad. Entre los verdaderos talentos siempre debe existir la equidad. Es una de las características de las personas que realmente son llamadas por Dios y que Dios espera que se desarrollen como talentos, pero que también sus actitudes sean congruentes con ese llamado que Dios les ha hecho. ¿Dónde vemos esto? Si nosotros nos regresamos al pasaje que acabamos de leer, podemos leer el versículo 9 y 10 que nos dice: y al venir, dice, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros,
pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Aquí nos damos cuenta que el buscador de talentos, nuestro Señor Jesús, refiriéndose al reino, Él les estaba dando una paga igual a todos. De tal modo que todos recibieron la misma cantidad, que era un denario. Por tal motivo podemos entender que equidad, en palabras más sencillas, se refiere a tratar a todos por igual. Y eso es algo que el Señor Jesús nos establece. La misma palabra nos dice que Dios no hace acepción de personas, de tal modo que Él siempre actúa con equidad cuando se refiere a sus hijos, y más con aquellos que han dispuesto su vida para servirle. De tal modo que el buscador los trata igual, aunque hacen trabajos distintos. Y es algo que no sucede en el mundo. En el mundo normalmente hay divisiones, hay separación de acuerdo a lo que cada uno hace. Pero algo que nos enseña la palabra, que en el reino, y sobre todo el buscador de talento, trata a todos por igual, aunque cada uno hace un trabajo diferente. Porque si nosotros analizamos un poquito esta historia, nos vamos a dar cuenta que no a todos los llamó a hacer lo mismo. En una finca, en una hacienda, en este caso hablando de la viña, hay diferentes trabajos que se hacen. Quizá unos son encargados de podar cada uno de las vides donde están las uvas. Quizá otros son encargados de recoger la basura que cae. Otros son encargados de cosechar, lo ponen en una canasta, y otros son encargados de trasladarlo. Hay otros que están encargados de llevarlo inclusive hasta el lagar, y en el lagar hay otros encargados de pisar la uva para poder sacar el jugo, y hay otros que los envasan, que los llevan, los ponen en los barriles, los almacenas, y empieza el proceso de hacer el vino. Hay muchos trabajos que hacer dentro de la viña. Pero sin embargo dice la palabra que a todos les pagó lo mismo. Quiere decir que lo que Dios espera que usted y yo y cada uno de los que Dios ha llamado al reino, podamos nosotros practicar la equidad, tratar a todos por igual. Por eso es importante que nosotros entendamos esta parte. Entre los talentos no debe haber distinciones. Una cosa son las responsabilidades que a cada uno Dios nos da, y otra cosa es que dependiendo de eso nosotros hagamos distinciones. ¿Por qué? Porque Dios no hace distinciones. La gente del mundo normalmente hace distinciones en las razas. Hay diferentes razas de personas en el mundo, y a veces hay un desprecio por unas o por otras. O bien otras se sienten superiores a otras. Pero también en el mundo vemos diferentes clases sociales. Hoy en día hay clases de la alta, la media, la baja, hay los que son pobres, hay los que están en extrema pobreza, y la gente hace divisiones cuando en el reino no hay divisiones de ese aspecto. Mucha gente hace esas distinciones por la posición económica que a lo mejor alguien tiene. Los que sienten o los que tienen más dinero a veces menosprecian a los que no tienen, y uno dirá, aún en la iglesia sucede. Hay gente que aparentemente ama a los pobres, pero no es un amor genuino, simplemente es un compromiso. ¿Por qué? Porque muchas veces ni caso les hacen. Entonces nos damos cuenta que en el mundo sucede eso. Inclusive hay personas que hacen una separación o una distinción de acuerdo a la preparación intelectual que cada uno tenga. Los que saben mucho no se quieren juntar con los pobres, o con los que quizá sean ignorantes en algunos aspectos. Sin embargo, en la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de hacer distinciones. No hay razas, hermanos. Si usted lee el libro de Apocalipsis,
se va a dar cuenta que cuando estaban delante del Cordero, allá en el cielo, dice la Biblia que estaba una gran multitud de miles de millones de almas, y es muy clara la palabra, dice de toda lengua, de toda nación y de toda raza, de toda tribu. ¿Por qué? Porque delante de Dios, Dios no hace acepción de personas y espera que entre los que Dios ha llamado, que ha visto un potencial de talento dentro de ellos también puedan actuar con equidad con toda la gente. ¿Qué otra cosa vemos en este pasaje? Número 2, un falso talento cree merecer más que los demás. ¿Cómo distinguimos a un falso talento cuando vemos a las personas que creen merecer más que los demás? Y eso los hay, mucha gente así actúa. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 que leímos hace un ratito, dice: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué pasa aquí? Estos siervos, estos que fueron contratados para ir a la viña, que fueron los primeritos a los cuales este padre de familia fue y los contrató, ellos pensaron que al ver que a los últimos que habían trabajado 1 hora les pagaron un denario, ellos pensaron que merecían más, y aquí dice la palabra, pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué? Porque en su concepto para ellos merecían más porque habían trabajado más. Pero sin embargo se les olvidó esa parte de la equidad de Dios, de lo que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué un falso talento cree merecer más que los demás? Porque se siente superior a los demás. Hay mucha gente que se siente superior a los demás. ¿Por qué? Porque actúa en ellos un sentimiento de soberbia, que ellos sienten que son superiores a los demás, e inclusive en su mirada, en su actuar, en su lenguaje podemos distinguir cómo hay gente que se siente más que otros. Se nos olvida lo que Jesús decía a través del apóstol Pablo, que decía que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y que ninguno vea a otros como menores. Pero hay gente que se le olvida esa parte y se vuelven soberbios, de tal modo que al sentirse superiores, pretenden merecer más que los demás. Otra de las cosas que vemos, siempre quieren hacer distinciones. Una persona que se siente que merece más que los demás siempre va a procurar hacer distinciones, y sobre todo esa distinción a favor de él. ¿Por qué? Porque él cree merecer más que los demás. Quizá porque a lo mejor hace un poco más, o simplemente porque, como decíamos en un principio, se sienten superiores. Pero ahí nos damos cuenta de cómo actúa un falso talento. Piensa que lo que hace es más importante que lo que hacen los demás. Hay mucha gente que precisamente por eso cree merecer más, porque piensa que lo que él hace es más importante, o tiene mejor efecto, o piensa que él lo hace mucho mejor que los demás. Y eso lo lleva no solamente a tener un acto de soberbia, sino a demostrar simplemente que es un falso talento. ¿Por qué? Porque decíamos, un verdadero talento sabe que debe haber equidad entre todos. Otra de las cosas que vemos de un falso talento, y déjeme decírselo con todo respeto, quiere ser el foco de atención. Con sus actitudes pretenden ser el foco de atención de todos. Solamente ellos quieren salir, ellos quieren que se les reconozca, ellos quieren que se sientan importantes.
¿Por qué? Porque quieren ser el foco de atención. Sus actitudes lo llevan a querer sentirse. Como se siente superior, piensa que solamente a él deben de ver. Pero déjenme decirles, y les decía al principio con todo respeto, con esas actitudes, siendo un falso talento, no es un foco de atención, es un foco de infección. ¿Por qué? Porque eso va a contaminar a toda la gente que está cercano a él. ¿Por qué? Porque esas cosas malas también contaminan a la gente. Si usted deja una manzana podrida dentro del frutero, al ratito usted se va a dar cuenta que todas las demás frutas también están malas, porque llega a contaminar. Lejos de ser un foco de atención, pasan a ser un foco de infección. ¿Por qué? Porque daña la vida y los corazones de aquellos que pretenden seguirlo o idolatrarlo. ¿Por qué? Porque se siente un talento, pero un falso talento. ¿Por qué? Porque él se siente más que los demás. ¿Qué más vemos aquí? Que se mueve por el beneficio, no por ser útil. Este tipo de personas, este falso talento, se mueve siempre por obtener un beneficio y no por ser útil a los demás. En otras palabras, se mueve por dinero. Si usted se da cuenta, este pasaje habla acerca de que los primeros pretendían recibir más. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros trabajamos más. Y se les olvidaba, si nosotros recordamos el pasaje que leímos la ocasión anterior, con ellos se combinó un denario que iban a recibir. De tal modo que al ver ellos que trabajaron más que los demás, consideraron que merecían más dinero. ¿Por qué? Porque su actuar fue en base a cuánto les iban a pagar. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta, ya leyendo toda la historia completa, que a los primeros se combinó con ellos un denario, mientras que a todos los demás que contrataron después, el padre de familia solamente les dijo, van a recibir lo que sea justo. Nunca les fijaron una cantidad determinada que tenían que recibir. Por eso es que los falsos talentos siempre se van a mover por dinero. Y eso es algo que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, Dios no lo permite. El buscador de talentos no lo va a permitir. ¿Qué otra cosa vemos en este pasaje? Número 3, un verdadero talento no cuestiona. Un verdadero talento no cuestiona. Dice el versículo 11 y 12 del pasaje que estamos leyendo de Mateo 20, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué estaban haciendo estos varones? Estaban murmurando. Y cuando uno murmura es porque está cuestionando el actuar de la persona del cual están murmurando. Y si nosotros nos damos cuenta por qué cuestionan muchas veces la gente, si recuerda usted de cuando estudiábamos una de las primeras parábolas, decíamos que hay personas que cuestionan todo. ¿Pero por qué? Porque hay personas que quieren saber, quieren aprender, pero aquí está hablando de murmurar. Ellos estaban cuestionando porque estaban descontentos del actuar del padre de familia. Ellos consideraban que no era justo eso. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. El verdadero talento no cuestiona. ¿Y por qué no cuestiona? Porque sabe que el buscador de talentos es justo. El buscador de talentos es justo, hermanos. Usted no tiene que cuestionarle a Dios.
¿Por qué? Porque usted tiene que saber que Dios es justo y siempre habrá de pagar. Y la misma palabra de Dios nos dice que cada uno va a recibir según haya hecho en sus obras. De tal modo que cuando tú eres un verdadero talento, tú sabes que el buscador es justo y tú no vas a cuestionar, no vas a pretender de recibir más, sino vas a recibir lo justo porque tenemos a un Dios justo. ¿Por qué también no cuestiona un verdadero talento? Porque reconoce la equidad. Lo que mencionábamos al principio, estos cuales se estaban quejando decían, nos has hecho iguales a nosotros, hermanos. Un verdadero talento no se preocupa por lo que murmuran los demás. ¿Por qué? Porque aún con todo y su enojo tendrán que reconocer que Dios aplica la equidad en todos sus hijos y que Dios es un Dios justo. Aquí aún en su enojo reconocían que los habían hecho a todos iguales. Entonces nos damos cuenta que el verdadero talento siempre va a reconocer la equidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido que servir no es una carga. Servir no es una carga y no debe haber un sentimiento de carga en nuestra vida. Por eso ellos se quejaban y murmuraban, que decían que hemos soportado la carga. Para ellos haber ido a trabajar y recibir lo que se les había prometido se convirtió en una carga. Por eso, hermanos, el verdadero talento no va a pensar ni siquiera que es una carga el servir a Dios, sino al contrario, servir es un privilegio y es un acto de amor. Por eso nosotros tenemos que entender esta parte. Porque también el verdadero talento no cuestiona, porque acepta las circunstancias de su llamado. Acepta las circunstancias de su llamado. Aquí dice la Biblia que los llamó, los contrató, los llamó, pero nosotros sabemos que todo trabajo, como comúnmente decimos, tiene sus bemoles. No hay trabajos que totalmente sean fáciles. Hay algunos que son complicados y en este caso está trabajando en la viña, soportando el calor del día. Tenía sus circunstancias del trabajo, pero sin embargo el verdadero talento acepta esas circunstancias de su llamado sin quejarse. Yo sé que algunas cosas o en ocasiones cuando usted quiere hacer cosas por el reino, siempre habrá gente que le va a poner trabas, que le va a poner zancadillas, que va a estar hablando. Usted no se preocupe por eso. Al final Dios le dará a cada uno según como haya actuado. Por eso es importante ver esta parte. Número 4, ¿qué vemos acá? Un falso talento no permanece. Un falso talento no permanece, no va a permanecer en el reino. Dice la palabra de Dios, versículo 13 y 14 del que vamos leyendo. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Qué vemos acá, hermanos? Ahí nos damos cuenta que un verdadero o un falso talento no permanece, no va a permanecer. Aunque usted lo vea hoy metido en el reino, sus actitudes lo van a delatar y en su momento el Señor Jesús va a hacer a un lado a este talento. ¿Por qué? Porque en el reino no va a servir con esas actitudes. ¿Por qué ese falso talento no permanece? Porque no acepta la justicia del buscador. Le desagrada que Dios sea justo. Le desagrada que Dios actúe con equidad. A este tipo de personas no sirve en el reino de Dios.
Por eso no va a permanecer, porque su falsedad lo destruye. Su falsedad al final de cuentas lo va a destruir. Sus actitudes pueden ser aparentemente honestas, pero al final todo saldrá a la luz. Quizá vivan en simulaciones, en apariencias, pero a nuestro Dios todo eso no se le va a pasar. Dice la Biblia que Dios no va a dar por inocente al culpable. Por eso es importante que entendamos, su falsedad los va a destruir al final de todo. Su inconformidad lo delata, no su trabajo. Ellos fueron y desempeñaron el trabajo que se les encargó, y podemos entender de alguna manera que a lo mejor ese trabajo lo hicieron bien, pero no les estaban cuestionando lo que habían hecho en su trabajo o la forma en que ellos habían trabajado. Lo que al Señor no le gustó, lo que no le gustó al padre de familia es la inconformidad y la forma en que ellos estaban actuando. Por eso su lengua propicia que los corran. Su lengua siempre va a propiciar que los corran. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Estaban murmurando, se estaban quejando, estaban cuestionándole al padre de familia: porque a esto les pagas igual que nosotros hemos trabajado más, merecemos más. Y por lo que ellos hablaban, ¿qué hizo el padre de familia? Les dijo: aquí está lo que convenimos, aquí está el denario que yo les prometí. Les dice: toma lo que es tuyo y vete. Si usted se da cuenta, a los demás no los corrieron, a los demás los volvieron a contratar, pero a estos que se soltaron de la lengua, es a los que el padre de familia le dijo: toma lo que es tuyo y vete. Por eso les decía, el falso talento no permanece. Al final de cuentas, su lengua va a propiciar que los corran, que los echen del reino de Dios. Y eso es algo terrible que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor decía: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso es importante que nosotros entendamos. ¿Qué otra cosa vemos aquí? El verdadero talento no permite la envidia. El verdadero talento no permite la envidia. ¿Dónde lo vemos? Versículo 15. Dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque soy bueno? El verdadero talento no permite en su corazón que se genere la envidia, porque sabe que el buscador no va a hacer nada ilícito. El buscador no hará nada ilícito. Por eso él comienza diciendo: ¿no me es lícito? Sabe que nuestro Dios es un Dios justo, pero tampoco va a ir en contra de lo que Él mismo ha establecido en su palabra, de tal modo que Él no va a hacer nada ilícito para dañarnos o para beneficiar a otros. Lo que en el mundo sí lo encontramos, y en mucha gente a veces en las iglesias encontramos, hacen cosas que no deben hacer con tal de beneficiar a otros. El Señor Jesús no hace eso. El verdadero talento, les digo, no permite la envidia. ¿Por qué? Porque reconoce la soberanía del buscador. ¿Qué es la soberanía? Cuando nosotros vamos a la palabra y encontramos todo acerca de la soberanía de Dios, nos damos cuenta, primero, que Él es el dueño de todo. Y número dos, que Él tiene el control de todo. Por eso este pasaje dice: no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Por eso el verdadero talento no genera envidia en su corazón, porque sabe que nada es suyo, que todo es de Dios, y todo lo que recibimos viene de Dios. Por eso Él no permite que en su corazón se genere la envidia, porque reconoce, como les digo, la soberanía de Dios. Y sobre todo, acepta la benevolencia del buscador. ¿Por qué? Porque dice aquí: ¿tienes envidia porque soy bueno? Y ahí vemos la benevolencia de Dios.
Nosotros siempre hemos dicho, Dios no solamente es bueno, es más que bueno. El amor de Dios va más allá de lo que el ser humano a veces puede entender. Es el amor que sobrepasa muchas cosas que los hombres a veces en su mente no logran entender. Por eso dice, con amor eterno te he amado. El pasaje que muy conocido, que ocupamos mucho acerca de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó, un amor tan grande que no le importó mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. Por eso es un acto de amor, de benevolencia. Dios es bueno y si a veces lo repetimos y hasta lo decimos todo el tiempo. Pues sí, todo el tiempo el amor de Dios está. Cuando nosotros entendemos eso, entonces entenderemos que no hay que permitir la envidia en nuestro corazón. Y por último, ¿qué vemos acá? Número 6, un verdadero talento no retrocede. Un verdadero talento no retrocede. Dice el versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que vemos acá, ¿por qué los verdaderos talentos no retroceden? Porque reconocen su llamado. Dice acá, muchos son llamados. Usted tiene que reconocer su llamado, entender el propósito por el cual Dios le llamó, y a través de ello usted tiene que honrar el haber sido elegido. Tenemos que honrar, tenemos que darle la gloria a Dios, y el honrar es ser precisamente congruentes con el llamado que nosotros hemos recibido. Honrar porque fuimos elegidos, dice este pasaje, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Usted fue escogido, yo fui escogido, y quizá el que esté escuchando en esta hora dirá, yo no he sido escogido. Pues Dios te está escogiendo, por eso estás escuchando esta palabra. Es momento que tú entregues tu vida a Dios, dispongas tu vida para Dios, y entonces también serás un escogido de parte de Dios. Pero es importante que permanezca fiel ante las circunstancias. Estas personas, estos que fueron recontratados, podríamos decir, ellos permanecieron fieles, por eso guardaron silencio y permitieron que el padre de familia hiciera con lo suyo como a él le placía. Por eso es importante permanecer fiel ante las circunstancias, y se los he dicho en otras ocasiones. El libro de Apocalipsis nos enseña que los que estarán con el Cordero no solamente los que fueron llamados, sino escogidos y los que permanecieron fieles. De tal modo, hermanos, que ustedes tienen que entender que el verdadero talento no retrocede ni siquiera para tomar impulso. Nosotros, dice el apóstol Pablo, no somos de los que volvemos atrás, dice, pues no retrocedemos ni siquiera para tomar impulso. Por eso, hermanos, Dios está buscando talentos para el reino de Dios, para su propio reino. Él está buscando esos talentos, y Dios te ha escogido. Y por eso tenemos que honrar a esa elección, a ese llamado. La justicia del buscador siempre estará presente en tu vida. Dios es justo, hermano, no se preocupe. Dios siempre es justo y siempre va a manifestar su justicia en tu vida. El buscador espera talentos comprometidos con su llamado. Él espera que tú y yo realmente nos comprometamos, que no sea algo emocional, sino sea una convicción en nuestro corazón y en nuestra vida para poder cumplir con el llamado por el cual Él nos escogió. El buscador desea que honres a quien te miró y creyó en ti. Eso es lo que espera Dios de nuestra vida. Y hoy te invito a que podamos entregar nuestra vida a Dios, el que podamos orar y decirle a Dios,
si en algo le hemos fallado, si no hemos sido esos verdaderos talentos que no le permitimos que desarrolle en nosotros todas las habilidades que Él quiere ponernos y quiere darnos. ¿Para qué? Para que cumplamos y seamos útiles en el reino de Dios. Te invito a que cierres los ojos y que juntos podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entregamos nuestra vida a Ti. Confiamos, Señor, en Tu palabra y sabemos, Señor, que Tú nos has elegido. Ayúdanos a ser, Señor, merecedores de esa honra, Señor, por lo cual Tú nos has llamado. Señor, que podamos glorificar Tu nombre en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra que nosotros declaremos, Señor. Que Tu nombre sea glorificado, Señor, que honremos realmente, Señor, ese llamado y el haber sido elegidos por Ti, Señor, porque Tú nos miraste, Tú prestaste oídos, Señor, a nuestro clamor. Por eso, Señor, nos has acercado, Señor, hasta el trono de Tu gracia. Te damos, Señor, la honra y la gloria por todo lo que Tú has hecho, pero sobre todo, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestra vida, porque hay muchas cosas más que Tú has preparado para cada uno de nosotros. Hoy Te glorificamos, Señor, hoy Te damos gracias por habernos escogido, por habernos llamado, por incluirnos en Tu reino, Señor, hacernos parte de Tu pueblo, Padre. Hoy Te damos gracias por esa bendición, porque, Señor, para nosotros no es una carga servirte, es un privilegio el poder ser útiles en Tu reino, porque queremos ser instrumentos en Tus manos, pero instrumentos de poder, guiados por Tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento, para que, Señor, Tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en esta ocasión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de retirarnos, déjenme decirle algo. Sé un talento fiel y firme que permanezca ante cualquier circunstancia. Sé un talento fiel, pero sobre todo firme, que permanezca ante cualquier circunstancia. Y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida, porque yo sé que hay algo especial para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.